Buenos días. Es la sesión 29 del seminario Marxismo y la cuestión de la mujer. Eleanor Marx, difusora del marxismo. Aquí estoy presentando una especie de línea del tiempo que comparto. En lo particular, este ejercicio me pareció útil para ayudarme a conocer un poco más del contexto en el que se desarrolla la vida de Eleanor y su relación con la construcción del socialismo científico, por la cual mostró un conocimiento razonable y en ocasiones muy acertado acerca de la economía política, la concepción marxista de la historia y de las circunstancias de la cuestión de la mujer de su tiempo. Como veremos líneas adelante, por lo que se le considera no solo difusora de la teoría marxista, sino también del movimiento obrero socialista. Los temas a exponer son La cuestión de la mujer, de Edward y Eleanor Marx Abelin, de 1886, el Congreso de Gotha, el proletariado en el hogar, y un artículo que describe las personalidades de las delegadas al Congreso Internacional de la Segunda Internacional, celebrado en Zúrich en 1893. Mi presentación de la lectura primera, La cuestión de la mujer, está basada en la versión del francés al castellano, digitalizada en Clásicos de las Ciencias Sociales. El artículo original se publicó en 1887 en forma de folleto. El propósito de esta publicación fue explicar la posición asumida por Eleanor y las mujeres socialistas ante la problemática de la mujer en el contexto de la publicación del libro La mujer y el socialismo del alemán August Weber. Para Eleanor le fue oportuno explicar el contenido del libro de Weber para contener el menosprecio que se sentía dentro del movimiento socialista por la cuestión de la mujer. Eleanor sentía que la mujer no debía mantenerse pasiva ante esta actitud. Este artículo de Eleanor no fue solo una explicación teórica conceptual del contenido de Weber, sino que también, a la distancia de cuando fue escrito, debemos interpretarlo como el relanzamiento de la acción femenina integrado al movimiento obrero, en el plano reivindicatorio de la lucha de clases y también de la participación de la mujer en la formación del Partido Socialista. Es la propia Eleanor quien aclara 5 motivos para escribir el artículo o folleto. El primero es que originalmente el folleto fue dirigido al público inglés. Eleanor trata de llamar la atención y dar a conocer el punto de vista socialista con sus argumentos y conclusiones, y después, cualquiera que fuese la opinión de los demás, lo hagan con conocimiento de causa. Segundo, los autores Eleanor y Edward Abelin pensaron que la reflexión y examen de la cuestión de la mujer estaría mejor realizado por una obra conjunta de un hombre y una mujer. Entonces Eleanor y Edward trabajan conjuntamente, dando por descontado que sus camaradas de partido, como el partido mismo, estarían comprometidos con sus propuestas en general y con la cuestión de la mujer en particular. Tercero, servir como referencia al libro de Weber, porque la ley de los socialistas prohibía su circulación en Alemania. Habría que decir que Eleanor conocía a Weber como obrero socialista, como cofundador del Partido Socialista y uno de los primeros difusores de la economía política de Karl Marx. 4. Eleanor encuentra negligencia en la versión inglesa de los editores del libro de Weber. Señala Eleanor que la edición alemana carece de errores, pero en cambio, la versión inglesa está llena de errores de imprenta en cuanto a caracteres, ortografía y puntuación. La sensibilidad de Eleanor se pone de manifiesto cuando excluye de esta condena a la traductora doctora Adams Walter
por su desconocimiento del vocabulario y fórmulas económicas que provocaron cierta ambigüedad. 5. En la parte histórica de la traducción inglesa, Eleanor dice que no es la mejor, y para esta parte Eleanor recomienda que para la cuestión de la mujer sería mejor consultar el libro de Engels, El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Por lo anterior, Eleanor insiste en la verdad objetiva y universal de la mujer y el socialismo de Weber, porque la mujer participa en la organización de la sociedad en su conjunto. Por esta razón, el libro de Weber es para Eleanor un libro de valor universal. Enseguida, conceptualiza la universalidad. Explica que es un error abandonar la universalidad de la verdad objetiva y apoyándose en el libro Progreso del Saber de Bacon, cita: error es que, tras el reparto de las artes y las ciencias particulares, los hombres han abandonado la universalidad, lo que solo puede detener y hacer que cese todo progreso. Tampoco es posible descubrir las partes más profundas y ocultas de cualquier ciencia de que se trate, si uno se mantiene en el nivel de esa ciencia sin elevarse. Es un error, insiste Eleanor, que los hombres y las mujeres abandonen la universalidad. Líneas después, Eleanor explica la universalidad como una enfermedad que los médicos tratan como una afección localizada, sin examinar el estado general del paciente. Es como quienes se enfrentan a la forma en que son tratadas actualmente las mujeres, sin buscar las causas en la organización económica de nuestra sociedad contemporánea. Como el caso de los médicos, existen personas que agitan por objetivos perfectamente justos, como el sufragio femenino, la derogación de la ley de enfermedades contagiosas, la educación superior de las mujeres, la apertura de las universidades, las profesiones liberales y de todos los oficios. Conocedora de la concepción marxista de la historia, Eleanor sostiene el punto de vista de Weber y de los socialistas sobre la sociedad en general y de la mujer en particular de la época. Decía que la sociedad está en un estado de agitación y fermentación que indica el fin del modo de producción capitalista, lo cual significa la refundación de la sociedad en formas más simples, cuya estructuración creará un nuevo orden de casos, y cita: que la sociedad está en quiebra moral y es en las relaciones entre los hombres y las mujeres donde esta quiebra se manifiesta con la más repugnante de las claridades. Para Eleanor, las relaciones entre el hombre y la mujer es de fundamental importancia y nunca han sido confrontadas por el hombre o la mujer promedio. No ha sido comprendido el hecho de la lucha por la mayor libertad de las mujeres es tarea de sus vidas. Cuando Eleanor menciona las relaciones entre los hombres y las mujeres, dice que es competencia de las estructuras económicas. Al mencionar Eleanor la incumbencia de las estructuras económicas, muestra su perspectiva teórica y adopta el método de análisis económico de la realidad y la historia de la cuestión de la mujer, considerando las relaciones de clase como un aspecto del conflicto social, y aunque no lo dice, desde aquí adopta una visión dialéctica de la transformación social y el análisis crítico del capitalismo. La base de todo el asunto es económica, contra lo que protesta Eleanor e identifica como fuente de diversos males es la malsana separación de los sexos que inicia desde el momento en que los niños abandonan la guardería y que termina en el mismo momento en el que el hombre y la mujer se adentran en tierra común. Su peor forma puede verse en instituciones inhumanas como monasterios y conventos. Son formas inhumanas, solo es una cuestión de grados, pues en una sociedad ordinaria las restricciones a las relaciones entre los sexos son igual que las medidas represivas tomadas en contra de los escolares. En lo que respecta a los temas de conversación, dice Eleanor, que se lleva a cabo entre la clase media y alta,
Solo habrá esperanza de solución cuando los hombres y las mujeres de mente pura discutan la cuestión sexual en todos sus aspectos, como seres libres, mirándose francamente a la cara, y a la par con esto debe comprenderse de que la base de todo es un asunto de índole económica. Eleanor hace análisis de 3 ideas de vanguardia, entre comillas: derecho al voto para todas las mujeres, enfermedades infecciosas y acceso a la educación. Eleanor distingue 3 cosas por las que se da esta situación. Primero, los interesados en estas reivindicaciones son por regla general clases acomodadas. Casi ninguna de las mujeres que participan de forma prominente en los diversos movimientos pertenece a la clase trabajadora. Segundo, las ideas de esas mujeres de vanguardia, entre comillas, se basan en la propiedad, cuestiones sentimentales o profesionales. Ninguna de ellas va más allá de esas 3 cuestiones para alcanzar los fundamentos. Se tiene que ir a cada una de esas cuestiones, sino de la misma sociedad, la determinación económica de las clases sociales en el capitalismo. Este hecho no tiene que sorprender a quienes conocen las coordenadas económicas de quienes militan a favor de la emancipación de la mujer. Si juzgamos de acuerdo con sus escritos y discursos, la mayoría de los defensores de la mujer no ha prestado nunca ninguna atención al estudio de la evolución de la sociedad, ni dominan la economía vulgar, que es falaz en sus enunciados e inexacta en sus conclusiones. Tercero, el tercero se desprende del segundo. Al no dominar la economía vulgar, no hacen ninguna propuesta salida del marco de la sociedad de hoy en día. Por eso, su trabajo siempre es de poco valor. En apoyo a las 3 ideas de vanguardia, no obstante lo anterior, Eleanor apoya el derecho al voto para todas las mujeres, no solamente para aquellas que tengan bienes, la derogación de la ley sobre enfermedades contagiosas y el acceso a los 2 sexos a todas las profesiones. Eleanor no niega que alcanzado cada uno de los 3 puntos mencionados, aunque paliativos, puede ocurrir la vía para el cambio radical que debe llegar, pero también dice que el cambio último solamente se logrará una vez que se haya producido la transformación radical. Sin esa transformación social, las mujeres jamás serán libres. La verdad, no completamente reconocida e incluso por quienes agitan positivamente a favor de la mujer, es que la mujer, como las clases trabajadoras, está en una condición oprimida y que su posición, como la de ellos, es de degradación despiadada. Ideas que importan a las mujeres. Otros aspectos importantes del conocimiento de Eleanor son, en primer lugar, una idea general que importa a todas las mujeres, que es la atrofia de la vida familiar, porque la vida de la mujer no coincide con la del hombre. De ahí la atrofia que menciona. En segundo lugar, hay una idea especial en Eleanor: el efecto que ciertos oficios o modos de vida tienen en el físico, apariencia y fisonomía de un número importante de mujeres. Las mujeres solteras se distinguen, pero no podemos distinguir un hombre soltero de uno casado. La respuesta que da Eleanor es que las uniones matrimoniales no le afectan al hombre, sino que caen pesadamente sobre la mujer. Y esto no es ninguna inamovible ley natural, es resultado inevitable del sistema económico. Para Eleanor, las mujeres están sometidas a una tiranía masculina, igual que los obreros están sometidos a una tiranía organizada de los ociosos. Incluso, habiendo entendido esto, dice Eleanor que nunca debemos de cansarnos de insistir de que para las mujeres y las clases trabajadoras, bajo las actuales condiciones de la sociedad,
No es realmente posible ninguna solución de las dificultades y problemas que se presentan. Todo lo que se hace es un paliativo, no correctivo. Las clases oprimidas, tanto las mujeres como los productores directos, deben de comprender que su emancipación vendrá de ellos mismos, de su propia acción. Las mujeres encontrarán aliados en los hombres más conscientes, así como los trabajadores se encuentran aliados entre filósofos, artistas y poetas. Enseguida, Eleanor se enfoca en la condición de la mujer diciendo: no tienen nada que esperar del hombre en su conjunto, así como el hombre no tiene nada que esperar de las clases medias, y lanza una especie de advertencia sobre la constancia de las leyes naturales. Primero, para la gente culta, la opinión pública sigue siendo solo la del hombre y la costumbre adquiere valor moral. Segundo, para la mayoría, las debilidades ocasionales de la mujer son un obstáculo para su igualación con el hombre. Eleanor menciona que estas debilidades femeninas se ven exageradas por las condiciones insalubres de la vida moderna. Añade que si esas condiciones insalubres se racionalizan, las debilidades ocasionales en gran parte desaparecerían, si no es que completamente. El capital tiene en cuenta estas debilidades de la mujer para reducir el nivel de sus salarios. Tercero, Eleanor advierte que así como no existe una inamovible vocación natural de la mujer, es decir, el cuidado de los hijos, el mantenimiento de las condiciones del hogar y una obediencia general a su amo, así tampoco existe una ley natural inamovible de la producción capitalista, de la producción de plusvalía, y tampoco es inamovible y naturalmente limitada la suma producida por el obrero por sus medios de subsistencia, y que estos se mantengan justo por encima de la inanición. Hay un principio de compensación en Eleanor, del pícaro placer a la investigación de la paternidad. Eleanor conoce de la historia antigua y de la importancia de la paternidad. Toma de Demóstenes la cita: nos desposamos con la mujer para tener hijos legítimos y una fiel guardiana de nuestro hogar. Mantenemos concubinas a nuestro servicio para uso diario, pero tenemos hetairas para las voluptuosidades del amor. Con la cita, Eleanor plantea un principio de compensación. Declara que es la mujer la que se ocupa de los hijos, es guardiana del hogar, y que el marido vive y ama de acuerdo con su pícaro placer. Continúa Eleanor criticando las reglas sociales que hacen que la iniciativa amorosa solo puede provenir del hombre, materializada en la pedida de mano. A partir de la pedida de mano, la mujer es quien más toma la iniciativa y el hombre es el reservado. Existe un principio de compensación que interpreto de la siguiente manera: porque en las sociedades poligamias la paternidad biológica tenía poco interés. El dato seguro es que la madre gesta, pare y lacta a los hijos, pero no se sabe con seguridad quién es el padre. En las sociedades más estables, más modernas, la paternidad es importante en la relación matrimonial y depende de la seguridad de que los hijos sean suyos. Conforme avanza la investigación científica, se puede conocer la paternidad, pero como cita Eleanor, existe un principio de compensación donde los ganadores compensan a los perdedores. La investigación sobre la paternidad queda prohibida y la investigación sobre la maternidad queda admitida. Estas leyes inamovibles, dice Eleanor, no se trata de leyes naturales en el mismo sentido que las leyes del movimiento. Son convenciones temporales de la sociedad. Tratar detalladamente la situación de la mujer actualmente consiste en repetir una historia 1000 veces contada. De esta premisa, Eleanor va por dos objetivos. El primero es resaltar determinados puntos conocidos para concluir finalmente que los matrimonios, como nuestra moral, se basan en el mercantilismo. El motivo de esto es la dependencia económica respecto del hombre.
Y la segunda es: las mujeres, a semejanza de los obreros, se han visto privados de sus derechos como seres humanos, igual que se ha privado a los obreros de sus derechos como productores, como resultado inevitable del sistema económico. El método utilizado en ambos casos, y el único que permite la expropiación, sin importar en qué momento ni bajo qué circunstancia, ese método es la fuerza. Enseguida, Eleanor habla de la naturaleza mercantil del matrimonio en la sociedad capitalista. Para Eleanor, la naturaleza mercantil matrimonial se muestra por la edad en las que se casa la gente. Su idea del matrimonio es que debiera estar reglamentado por la edad de la vida. Los individuos favorecidos se casan o son casados a la edad en que la naturaleza prescribe como la más adecuada, pero el capitalista virtuoso a esa edad recurre regularmente a la prostitución. Entre las capas superiores existe una operación de trueque, llevándose adelante sin el menor pudor. En las partes desfavorecidas de las clases medias, los hombres rehúsan a las bondades de la vida familiar hasta superada la edad de desear ardientemente a la mujer, y cuando muchas mujeres cierran para siempre el libro de su vida. Entre la clase obrera, la gente se casa a edad normal, aunque aquí la vida de la mujer en el sistema capitalista es la más penosa e ingrata de las dos. Eleanor, quien comprende la relación entre fisiología y economía política, en esta relación encuentra una prueba interesante de cómo el sistema capitalista ha podido aplastar la tendencia natural y justificada del matrimonio. Esto enseña más sobre la mujer que sobre el hombre. Para el hombre, la sociedad suministra, reconoce y legaliza los medios para satisfacer su instinto sexual. En cambio, a los ojos de la sociedad, si una mujer soltera adopta la conducta de sus hermanos solteros y hombres, es una paria. E incluso entre la clase obrera, en la que la gente se casa a la edad normal, la vida de la mujer en el sistema actual es más penosa e ingrata de los dos, materializada en la vieja leyenda: parirás con dolor, que no solamente se realiza, sino que se amplía. Explica Eleanor que la mujer debe criar a los hijos durante largos años, sin descanso para relajarse, sin esperanzas de realizarse plenamente, perpetuamente bajo la misma atmósfera de trabajo y tristeza. El hombre, por más gastado que puede estar por su trabajo, tiene la noche para no hacer nada. La mujer ocupa hasta la hora de acostarse. La mujer está ocupada hasta la hora de acostarse, a menudo con los hijos jóvenes. Su trabajo continúa e incluso dura toda la noche. La servidumbre en el matrimonio es una cuestión de sentimientos, cita John Stuart Mill. En el matrimonio, todo favorece a uno y todo obliga al otro. Algunos se sorprenden, dice Eleanor, porque Mills haya escrito: el matrimonio es la única forma real de servidumbre reconocida por la ley. La sorpresa de Eleanor es que la cita de Mill es, por su condición de economista, contempla la servidumbre como una cuestión de sentimientos y no como resultado de una estructura económica del sistema capitalista. Tras el matrimonio, la mujer está sometida a obligaciones, el hombre no. Para ella, el confinamiento a la vida doméstica, para ella el adulterio es un crimen, para él es un delito menor. Él obtiene el divorcio sobre la base del adulterio, ella no. Ella debe suministrar pruebas de que ha sido víctima de crueldad. Eleanor concluye que los matrimonios concebidos y realizados de esta manera, acompañados de todas las consecuencias de los hechos que cita, son peores que la prostitución, y calificarlos como sagrados o morales
constituye una profanación. Matrimonio, autoengaño y divorcio. En relación con la cuestión del matrimonio, Eleanor señala que es también un caso de autoengaño, del que son víctimas no solamente la sociedad y las clases que la constituyen, sino también de muchos individuos. Aquí critica al clero como dispuesto a casar a cualquiera, sin importar con quién, edad en la juventud, corrosión de la virtud, sin plantear preguntas como en determinado tipo de anuncios. También dice y critica que la Iglesia se opone ferozmente al divorcio. Enfrentarse contra uniones tan discordantes como las que aprueban sin cesar constituye una invasión de la libertad del individuo. Sin embargo, lo que sí atenta gravemente contra la libertad individual es oponerse a cualquier cosa que facilite el divorcio. En conjunto, la cuestión del divorcio es complejo de todas formas y resulta más complejo a causa de que el hecho debe ser estudiado en el marco de las condiciones capitalistas y después, dice Eleanor, en relación con las futuras condiciones socialistas. 3 principios para la mayor libertad para el divorcio. Para Eleanor, porque muchos están en favor de una mayor libertad para divorciarse, debería de ser tan simple de llevar a cabo como el matrimonio. Un compromiso entre gente que no ha tenido ocasión para conocerse mutuamente no debería de ser irrevocable, ni constituir un lazo riguroso. La incompatibilidad de carácter, la no plasmación de esperanzas, un verdadero desacuerdo, deberían constituir motivos suficientes para separarse. Y lo más importante para Eleanor es que las condiciones del divorcio deberían de ser idénticas para los dos sexos. Todo ello sería no solamente posible, sino justo, si la situación económica de los dos sexos fuese la misma, pero son diferentes. En consecuencia, y aunque estemos teóricamente de acuerdo con todas estas ideas, creemos que si se realizan en nuestro sistema actual, en la práctica y en la mayoría de los casos, sería una injusticia todavía mayor para la mujer. Es el hombre quien podría sacar ventajas, no la mujer. Son raras las veces en que la mujer posee bienes personales o cualquier medio de existencia. La disolución de la unión significaría la libertad para él y el hambre para ella y sus hijos. Se pregunta Eleanor si estos principios sobre el divorcio tendrían validez en un sistema socialista y responde que con la ayuda y enseñanza de la fisiología, la unión entre un hombre y una mujer se realizaría de forma que evitase completamente la necesidad de divorciarse. El actual método de enseñanza adoptado por la sociedad es malo desde el principio. Los niños se ven reducidos al silencio cuando se plantean preguntas sobre la procreación. El instinto sexual es tan natural como los latidos del corazón o la respiración. No se deben de enseñar cosas falsas sobre cualquier función corporal. Por ello se genera una malsana curiosidad. El punto de vista de Eleanor es que se debe hablar con la misma franqueza y libertad de los órganos sexuales como del aparato digestivo. Oponerse a ello no es más que una manifestación de un prejuicio vulgar contra la enseñanza de la fisiología. La restricción sexual, efectos desastrosos. Ha llegado el momento, dice Eleanor, de reconocer que la represión sexual siempre ha tenido efectos desastrosos. Si la extrema pasión es una enfermedad, el sacrificio del instinto sano y natural es también una enfermedad. Para la mayoría de los socialistas, sostenemos que la castidad no es saludable ni es sagrada, entendiendo por castidad la supresión de los instintos relacionados con la procreación. Consideramos la castidad como un crimen. Como en todos los delitos, la criminal no es la que sufre individualmente, sino es la sociedad la que obliga a cometer el crimen y sufrir.
Las dos formas límite de distinción de sexos consecutivas a su discriminación son, como lo dice Bebel, el hombre afeminado y la mujer viril. Son dos tipos contra los que se levanta el individuo medio con un horror perfectamente natural hacia lo que no lo es, por razones que se han indicado más de una vez. El primero es menos frecuente que el segundo. Para Eleanor, estos dos tipos no agotan la lista de trastornos debido a nuestro trato antinatural de las relaciones entre los sexos. Y cita la virginidad mórbida, el suicidio, la locura y la locura. Antes de pasar a la parte final, Eleanor se refiere a la prostitución. Como se ha señalado a lo largo de este escrito, este mal es reconocido y está legalizado en algunos países europeos. Solo agrega que es un hecho aceptado comúnmente y sus principales partidarios son la clase media y la aristocracia. Pero el pilar de este horrible sistema es el respetable, acomodado y aparentemente más virtuosa clase capitalista. Esto no se debe solo a la acumulación de riqueza y los consiguientes hábitos de lujo. Para Eleanor, el hecho significativo es que en una sociedad basada en el capital y cuyo centro es la clase media capitalista, la prostitución es uno de los peores resultados de esa sociedad, apoyada principalmente por la misma clase. Para Eleanor, deshacerse de la prostitución, debemos deshacernos de las condiciones sociales que la engendran. Las reuniones de medianoche, los refugios para afligidos y todos los intentos bien intencionados de lidiar con este terrible problema son, como sus iniciadores admiten desesperadamente, inútiles. Y serán inútiles, dice Eleanor, mientras dure el sistema de producción que, creado un excedente de mano de obra, también crea con ellos hombres y mujeres criminales, que muy literal y tristemente quedan condenados al abandono. Los socialistas argumentamos que deshacernos del sistema capitalista de producción, la prostitución desaparecerá. Esto nos lleva a un punto importante del texto de Eleanor que se pregunta: ¿qué quieren los socialistas? ¿Qué preveemos? ¿Sobre qué estamos seguros del mañana? ¿Cuáles son los cambios en la sociedad que están al alcance de la mano? ¿Qué consecuencias damos por descontadas en cuanto a los cambios en la condición de la mujer? Al responder Eleanor por todos los socialistas, dice no querer asumir una intención profética. No es un profeta quien, razonando sobre la serie de fenómenos observados, ve los hechos a que llevan estos fenómenos. Dice que un hombre tiene poco derecho a profetizar y apostar cuando se trata de una certeza. Es claro que el poseedor de tierra libre dio paso al sistema feudal y al capitalista, y así este último dará paso al sistema socialista. También agrega que así como de la esclavitud se pasó a la servidumbre y de la servidumbre a la esclavitud asalariada de hoy, así también se pasará a la condición de que todos los medios de producción ya no pertenecerán ni al esclavista, ni al señor de siervos, ni al amo del esclavo asalariado, el capitalista, sino la colectividad en su conjunto. En forma muy resumida, Eleanor retoma la transición al socialismo y resume el qué hacer de acuerdo con el materialismo histórico. Primero, es la expropiación de toda la propiedad privada de la tierra y todos los demás medios de producción. El segundo paso se produciría con la abolición del Estado capitalista, tal como es ahora. Eleanor entendía lo difícil de la transición del capitalismo al socialismo, debido a que la estructura económica capitalista y sus leyes de desarrollo impiden la posibilidad del surgimiento de relaciones socialistas. Para ello, decía que es necesaria la toma del poder político por el proletariado
para comenzar a establecer las relaciones socialistas. No hay confusión más común, dice Leonor, en cuanto a nuestros objetivos socialistas, que la que lleva a que los cambios deseados se puedan producir dentro del marco de un Estado como el de hoy, y agregó que el Estado es una organización de fuerza para el mantenimiento de las actuales condiciones de propiedad y de la reglamentación social. Sus representantes son unos cuantos de la clase media y alta que se disputan los lugares que ofrecen salarios anormales. Por esta razón, para Eleanor, son las viejas relaciones de producción capitalistas defendidas por las clases dominantes mediante el poder del Estado y la influencia ideológica. El Estado socialista será la capacidad organizada de una colectividad de trabajadores. Sus funcionarios no serán ni mejores ni peores que sus compañeros. Con estos dos pasos desaparecerá el antagonismo de aspectos interconectados de la actividad humana, como la separación entre arte y trabajo, esto es, el antagonismo entre el trabajo intelectual y el manual. Eleanor no está dispuesta a entrar en los detalles del funcionamiento socialista de la sociedad, así como no lo estaban los primeros capitalistas a entrar en los detalles del sistema capitalista que fundaron. Para ella, nada es más común, nada es más inicuo y nada es más indicativo de una escasa comprensión que el vulgar clamor por el detalle exacto de las cosas sociales hacia la que creemos que se mueve el mundo. Ningún exponente de una nueva gran verdad y ninguno de sus seguidores puede esperar elaborar el detalle hasta sus últimas consecuencias. ¿Qué se pensaría de aquellos que rechazaron el descubrimiento de la gravitación de Newton porque, mediante la aplicación teórica de la misma, no había descubierto Neptuno? ¿O de aquellos que rechazaron la teoría darwiniana de la selección natural porque el instinto presentaba ciertas dificultades? Aquí se nos aparece la introducción dialéctica de la naturaleza de Federico Engels. Es, dice Eleanor, lo que hacen los opositores al socialismo. Por cada dificultad supuesta surgida de la socialización de los medios de producción, existen 20 peor en la sociedad putrefacta de hoy. ¿De qué estamos seguros de que sucederá? Para ir cerrando la exposición. Eleanor reconoce cierto alejamiento de los planteamientos de Weber y para responder a las preguntas anteriores cita a Weber cuando dice: una sociedad en la que todos los medios de producción son propiedad de la colectividad, que reconoce la plena igualdad de todos sin distinción de sexo, que prevé la aplicación de toda clase de mejoras o descubrimientos técnicos y científicos, que inscribe como trabajadores a todos aquellos que actualmente son improductivos o cuya actividad asume en forma perjudicial y que, al mismo tiempo que minimiza el periodo de trabajo necesario para su sostenimiento, eleva la condición mental y física de todos sus miembros al máximo nivel posible. La cita de Eleanor nos recuerda lo que Marx y Engels dicen acerca de los filósofos. Solo interpretan de diversos modos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. La cuestión de la futura posición de la mujer y de la raza se verá afectada por todo esto. Eleanor se muestra segura de que la evolución de la sociedad decidirá por sí sola de manera positiva y que aun cuando cada uno de nosotros puede tener su propia idea, claramente habrá igualdad para todos sin distinción de sexo. Eleanor está segura de que la mujer será independiente, se beneficiará con educación y de todas las oportunidades como el hombre. Si es sana de mente y cuerpo, concederá horas al trabajo social para las necesidades de la colectividad y de sí misma. A partir de esa prestación será libre para el arte, la ciencia, enseñar, escribir o bien para la diversión.
Sobre la prostitución, Eleanor explica que desaparecerá junto con las condiciones económicas que la criaron y la convirtieron en una necesidad. Si en el Estado socialista prevalece la monogamia o la poligamia, es un detalle del que solo se puede hablar a título personal. La cuestión no puede ser resuelta dentro de las tinieblas del sistema capitalista. Para Eleanor, la monogamia ganará la partida en razón de que hay aproximadamente el mismo número de hombres y mujeres, y el ideal más alto es la completa, armoniosa y duradera unión de dos vidas humanas. Condiciones de la monogamia. Este ideal de Eleanor casi nunca es alcanzable hoy en día. Se necesita, dice, al menos 4 cosas: el amor, el respeto, el acuerdo intelectual, el dominio de las necesidades de la vida. Seguridad del divorcio innecesario. Para Eleanor, se tenga o no razón en considerar la monogamia como la mejor forma de sociedad, está segura que se le elegirá la mejor forma gracias a sabidurías más maduras y ricas que la nuestra. También está segura que la elección no serán los matrimonios de trueque con su poligamia unilateral, y también está segura que las dos grandes maldiciones que ayudan a arruinar las relaciones entre el hombre y la mujer son el tratamiento de hombres y mujeres como seres diferentes. Bajo el socialismo no habrá una ley para la mujer y otra para el hombre. Si la sociedad venidera considera, como lo hace la sociedad europea actual, que el hombre tiene derecho a tener amantes además de la esposa, podemos estar seguros de que esa libertad se extenderá a la mujer. Desaparecerá el horrible disimulo, la constante mentira que hace de la vida doméstica de casi todos nuestros hogares una hipocresía organizada. Se llevará a cabo con justicia y a la luz del día lo que la madura y deliberada opinión de la colectividad encuentre mejor. El marido y la mujer podrán hacer lo que pocos pueden hacer ahora: mirar con claridad a los ojos del otro, a su corazón. Por nuestra parte, creemos que la unión del hombre con una mujer será lo mejor para todos, y estos encontrarán en el corazón del otro lo que está en su propia imagen. Bueno, rápidamente, el Congreso de Gotha. Este es un artículo de Eleanor que hace referencia sobre la actitud de la socialdemocracia hacia las mujeres trabajadoras, pero es una relatoría sobre los trabajos del Congreso, las posiciones de los diferentes grupos como el Congreso, el partido, la prensa, el arte, la literatura, los sindicatos y los anarquistas. Este artículo está dirigido a la defensa del informe de Clara Zetkin y la frase que Belfort Bax equivocadamente critica de Clara sobre el puesto de la mujer como proletaria del hogar. Eleanor dice que la cita de Clara: en la familia el hombre es el burgués, la mujer representa al proletariado, es de Engels. Pero al final, después de comentar acerca de la situación de la mujer en diferentes países, Eleanor dice que Clara Zetkin tiene el derecho de decir con Engels que la mujer es una proletaria del hogar, y también pudiera decir que bajo el régimen capitalista es una doble proletaria, pues tiene 2 tipos de trabajo: el de la fábrica para beneficio del capitalista y el trabajo de ama de llaves, esposa y madre para la nueva generación de proletarios en el hogar. Bueno, este es un artículo que describe a las delegadas del Congreso de 1893 de la Segunda Internacional, celebrado en Zúrich.
Describe a 19 delegadas, pues existe un movimiento considerable de los derechos de las mujeres de clase media en el continente. De hecho, es mucho más considerable de lo que piensan los ingleses, y según el testimonio de mujeres como Clara Zetkin de Alemania y Louis Kautsky de Austria, Eleanor comenta que los socialistas están constantemente apelando a las mujeres no sobre la base de los derechos de la mujer en contra de los derechos del hombre, sino de los derechos del hombre, mujeres y niños de las clases trabajadoras en comparación con los capitalistas. Por su atención, muchas gracias. Vale, pues vamos a empezar la sesión 29 dedicada a textos de Eleanor Marx. No tenemos presentación normalizada porque hemos tenido problemas técnicos con el ponente, así que vamos a empezar a comentar los textos un poco directamente. Adelante, Esti. Vamos a ver si me sitúo un poco. Vale, yo lo que tenía apuntado, algo que me parecía interesante es, después de hablar del libro de Bebel, bueno, del que acabamos de ver, que además está bien que el texto este primero, que no he dicho cuál es, por cierto, el de la cuestión de la mujer de Edward y Eleanor Marx Evelyn, sea, bueno, un pequeño, que también recoja como una revisión de lo que es el texto de Bebel, ¿no? Y que comente las cosas como, pues también me ha recordado un poco lo que habíamos hecho nosotros en las anteriores sesiones, ¿no? Comentar un poco las cosas de interés que se pueden sacar y las cosas que necesitarían una revisión. Yo, una de las cosas que tenía apuntada es en la página 3 al final y el principio de la página 4, este último párrafo que dice que incluso habiendo entendido todo esto, nunca debemos cansarnos de insistir en la no comprensión de que para las mujeres, como para las clases trabajadoras, bajo las actuales condiciones de la sociedad, no es realmente posible ninguna solución de las dificultades y problemas que se presentan. Todo lo que se hace, sin importar el clamor de trompetas con el que se anuncia, es paliativo, no correctivo. Las clases oprimidas, tanto las mujeres como los productores directos, vamos, los trabajadores, deben comprender que su emancipación vendrá de ellos mismos, de su propia acción. Las mujeres encontrarán aliados en los hombres más conscientes, como los trabajadores están encontrando aliados entre los filósofos, artistas y poetas. Pero unas no tienen nada que esperar del hombre en su conjunto y los otros no tienen nada que esperar del conjunto de las clases medias. Y no sé, me parece que es algo que se ha debatido bastante aquí en varias ocasiones y lo tenía apuntado como para, no sé si también os habéis quedado con este trozo o qué pensáis sobre todo de esta última parte, ¿no? De que no tiene nada de esperar del hombre, nada que esperar del hombre en su conjunto. Pues como este ya comenzó, vamos a darle seguimiento. A mí el párrafo este me parece que pues todavía es bastante general, lo hemos, como decís, visto varias veces. Hay cuestiones que a mí me llamaron más la atención de Eleanor en cuanto a a que es más particular, es más detallado su análisis. Por ejemplo, en la página 3 dice que la mujer, como las clases trabajadoras está en una condición oprimida, que su posición, como la de ellos, es de degradación despiadada. Las mujeres están sometidas a una tiranía masculina, igual que los obreros están sometidos a una tiranía organizada de los ociosos, y así hay varias valoraciones en la misma línea de Engels y Marx, y que precisamente, como lo plantea Domenico Lo Zurdo, ¿no? En esa línea de que el análisis del sometimiento a la mujer se hace en el marco comparativo de los elementos de la opresión también de las clases dominantes contra las clases dominadas. Así que me parece que va en la misma línea, aunque Eleanor es todavía más específica y así tiene otros elementos. Yo estaba pensando mucho con esto
sobre esta cuestión de emanciparse del hombre, ¿no? Y es, por ejemplo, estaba recordando en la lectura a, ¿cómo se llama? Ahorita les digo, a Abdullah Ocalan, en una oportunidad leyendo uno de sus textos, él dice, hay que matar al macho, ¿verdad? Y yo estoy de acuerdo, es decir, el problema, digamos, no es el hombre, ¿verdad? Sino es el macho, es decir, es el machismo, como en la mujer, digamos, también el machismo que lleva la mujer. Por ejemplo, esta autora que escribió el libro El origen del patriarcado, no recuerdo ahorita cómo se llama, Hernal Garner, plantea que en su investigación se sorprendió mucho porque ella esperaba encontrarse una gran revolución de las mujeres contra los hombres al imponerles el patriarcado, pero que en realidad no fue así. El patriarcado fue una cuestión que se impuso, se implementó y se llevó a cabo entre hombres y mujeres y que realmente se mantiene, decía ella, gracias a las mujeres, ¿verdad? Entonces, eso regularmente no se habla, ¿no? Es decir, el machismo de la mujer, aunque todos y todas tenemos la experiencia de lo machista que han sido nuestras madres. Exacto, gracias, Gerda Lerner, ¿no? Y muchas mujeres en ese sentido. Entonces, digamos, me pongo a pensar esto de que no es cuestión de emanciparse del hombre ni del hombre de la mujer, sino sabemos bien que en términos que es el machismo, pero entonces ahí hay un elemento importante, tal vez en algún momento especificar, no sé de qué forma, ¿verdad? Porque precisamente entender esto que hay que emanciparse del hombre, es decir, del hombre como tal, ¿no? Que es mucha de la discusión que hay con el feminismo, ¿no? Y cómo se aborda. Entonces solo lo planteo como algo que me sigue dando vueltas en cuál sería como la forma en términos marxistas, en la superestructura de plantear este aspecto, aunque como Eleanor plantea, al final, en última instancia, lo que define esto es la base económica, ¿no? Pero me parece que ahí hay una cuestión que me sigue dando vueltas, digamos. David. Bueno, vamos a hacer, si dinamizamos la conversación, equipo, un poco de poniendo todos de nuestra parte. Pues de lo que comenta Carlos, yo diría que, o sea, siempre que para emanciparse hay que emanciparse siempre de algún tipo de relación. Bueno, cuando estamos hablando en términos de emancipación humana, se habla siempre el objetivo es emanciparse de algún tipo de relación social. Es algún tipo de relación social, con lo cual no se trata de emanciparse de un sujeto particular, ¿no? Sino de la relación en la que están inmersos dos sujetos, ¿no? Entonces, la clase obrera no se emancipa simplemente la burguesía, ¿no? Se emancipa pues el trabajo asalariado de una relación, ¿no? La relación que es la que conforma el capital, ¿no? Y el capital tiene, por un lado, al capitalista y, por otro lado, a la clase obrera, ¿no? Es una relación con más de una parte, ¿no? Y emanciparse supone que esa relación social entre dos segmentos, dos grupos sociales que tienen como raíz unas condiciones económicas, esa relación es superada, ¿no? Y se llega a otro tipo de relación económica. Entonces, en el caso de la mujer, por eso si decimos emanciparse del hombre o emanciparse del macho, no termina de quedar esclarecida cuál es la relación social que hay que superar, ¿no? Incluso si decimos emanciparse del machismo, pues también estamos hablando de que hay que quitarse de encima una serie de elementos culturales, pero no queda esclarecida cuál es la base económica, ¿no? Sería el equivalente a decir, ya digo, que hay que emancipar al obrero del burgués o emancipar, que son criterios que no nos ayudarían, no evidenciarían por dónde va la construcción del socialismo, ¿no? Solo nos evidencian que hay un sujeto por ahí antagónico, pero no deja clara cuál es la acción revolucionaria. Y claro, lo que sabemos es que la condición, ¿no? Desde el texto de Engels, es la condición de subyugación de la mujer al hombre se debe al confinamiento doméstico, al impedimento de que la mujer entre en el trabajo social. Y en el siglo XIX llega eso a tal punto
que la burguesía, o sea, las mujeres de la burguesía no pueden ni heredar, ¿no? O sea, su fortuna la hereda su marido y no pueden ni ejercer profesiones vamos, ni ahí dice que hasta el destete, bueno, eso es en el caso de no mujeres de la burguesía, porque ya sabemos que las mujeres de la burguesía tenían mujeres que amamantaban a sus hijos, ¿no? Pero que vamos, que todas las decisiones vitales de la mujer en los campos económico, bueno, no estaba ni el derecho al voto, ¿no? En el campo económico, político, que no se podían, no sé si dice afiliar a partidos políticos, ¿no? Tampoco. Entonces, hay una dominación de arriba abajo, ¿no? Asentada sobre la dominación económica, pero con su correspondiente dominación política y dominación ideológica, por la cual la mujer es, pues eso, sometida al hombre igual que el trabajo al capital. Lo que en mi opinión tendríamos que pensar es qué ha ido ocurriendo durante el siglo XX también en este sentido, y todas las limitaciones que ahí comenta Eleanor Marx, pues todas las limitaciones estudiantiles y muy buena parte de las económicas han ido disolviéndose y otras siguen en proceso, pero vamos, hay un claro avance, ¿no? Entonces, pues eso, para la forma de identificar con claridad por dónde puede ir la práctica revolucionaria es enfocar en qué consiste la relación de dominación. Si la relación de dominación consiste en que la mujer se ve sometida a marido, padre o hermano porque no está inmersa en las relaciones en la producción social y por tanto económicamente es dependiente y por tanto es política e ideológicamente dependiente siempre de un hombre, la tarea revolucionaria consiste en que la mujer entre en la producción social, en la actividad política, en la educación, etc., 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 ¿no? Y eso, el modelo de producción capitalista lo propicia a los ritmos y necesidades de la valorización del capital, y como hemos visto quien haya seguido las sesiones sobre la RDA, sobre Cuba, sobre la Revolución Rusa, sobre la Revolución China, pues el socialismo se encarga de hacerlo con criterios de emancipación, ¿no? Con criterios de emancipación humana y de coparticipación en la construcción del socialismo. Pero bueno, lo que sí es radicalmente distinto es que mientras que la relación capitalista-obrero en el siglo XIX y ahora la contradicción capital-trabajo se mantiene igual, ¿no? En la medida en que el obrero produce riqueza, es para valorización del capital. Sin embargo, todas esas mujeres burguesas que antes no podían heredar, que tenían que pedir permiso al marido, todo eso está absolutamente superado en los países capitalistas, ¿no? Y el derecho al voto, a la actividad política, o sea, hay muchos elementos que ha habido un cambio radical, ¿no? Por más que todavía quedan muchos problemas que superar, y quedan muchos problemas de violencia, de menosprecio, de machismo, ni mucho menos la mujer está introducida en el trabajo social al mismo nivel que el hombre, pero ha habido un avance, ¿no? Yo creo que lo mejor sería que cada quien se anime a comentar lo que más le llama la atención, porque si no, no vamos a poder sacar la sesión. Bueno, veo que hay otro elemento. Bueno, gracias por tu aclaración, David. Hay otro elemento que me llama la atención, por ejemplo, que al igual que Engels en el origen de la familia, Eleanor plantea que es partidaria también de que va a continuar la monogamia posteriormente al capitalismo, pero que considera también, y ahí es donde ella va más allá, ¿no? Dice en la página 12, si la sociedad venidera considera que el hombre tiene derecho a tener amantes además de esposa, podemos estar seguros de que esa libertad se extenderá a la mujer. Es decir, ahí ella da un paso más allá, ¿verdad? De lo que es la monogamia, y que a mí me parece muy positivo. Es decir, si la mujer, en los términos que estamos planteando, se emancipa y hay libertad sexual para ambos sexos, si el Estado socialista nos garantiza al hombre y a la mujer que los hijos y las hijas estén con todo garantizado, digamos, no hay ningún
la discriminación de ningún tipo y cada quien puede optar, ir y venir, pues la verdad es que para qué quedarse con una o para qué quedarse con uno, ¿verdad? Pareciera que en realidad la libertad sexual, aunque va a ser totalmente libre, implicaría relaciones más allá de eso. Un poco en el seminario de Cuba, en el, como comentamos la otra vez, la exponente hablaba sobre ¿cómo se llama? La monogamia seriada, ¿no? Es un concepto, es un poco extraño, pero era un poco lo que ella planteaba, de que había mayor libertad sexual de la mujer al igual que el hombre, ¿verdad? Y que pues yo asumo que no es que la mujer diga, bueno, voy a estar con uno, adiós, porque ahora quiero estar con otro. No, porque no actuamos así tampoco los hombres, ¿no? Es decir, estamos con alguien, nos llevamos bien y de repente, o amamos, o como sea, de repente ya no, y comenzamos a estar con alguien. No siempre las relaciones terminan para comenzar otra. Entonces, a lo que quiero llegar es que eh, efectivamente ella nos da un paso más allá de quedarse únicamente con lo de la monogamia, ¿no? Y eso me parece muy positivo para la discusión. Amada, Hola, no, ¿saben qué? Estoy intentando ordenar mis notas, entonces creo que paso, si alguien más quiere hablar, es que tengo mis notas, pero realmente pues no tenía tan identificadas las citas en las que me estoy refiriendo, bueno, de lo que fui pensando, entonces si quiere alguien más ir diciendo en lo que logro organizarme. vale, para que conste en la grabación, David dice, pero la monogamia seriada es radicalmente distinta de relaciones de pareja más amantes. Y Lucia dice, claro, porque realmente son relaciones monógamas, solo que sin los grilletes del para siempre. Vale, yo tengo una pregunta que no sé si en otras sesiones lo hemos hablado o lo he visto en alguna sesión que se haya hecho de Volver a Mars. En el texto del Congreso de Gotha habla de la cuestión de la mujer y dice que no existía una verdadera cuestión de la mujer en la época precapitalista, ¿no? Y luego, cuando cita a Zetkin, a ver dónde está, a ver, cuando cita a Zetkin, dice eh, que la cuestión de la mujer solo se encontraba en clases que son en sí mismas el producto de la producción capitalista, ¿no? Que por eso hay una cuestión de la mujer para el proletariado, otro para la pequeña clase media y educada y otro para la clase alta. Pero no entiendo por qué en sí, no sé si es la expresión cuestión de la mujer, no, no se puede concebir en épocas precapitalistas. Comparto pantalla igual. Uy. También puede ser cosa de la traducción, ¿eh? Porque, claro, pero no, o sea, en inglés me parece que está parecido. Amada, no sé si entro en la... O sea, seguís viendo la pantalla, ¿no? Sí, vemos lo que has... el párrafo. Ajá, estamos viendo el párrafo. Pues dale, Amada. Va. Sobre la pregunta, bueno, si es que sí entendí bien la pregunta de por qué no existe una cuestión de la mujer como anterior al capitalismo, o sea, es a partir del capitalismo y de la producción de, de las clases que son pues propiamente capitalistas, que se da la cuestión de la mujer. Yo lo entiendo porque previo a que ya se empiece a desplegar todo el proceso capitalista, la mujer sí tenía un lugar importante como productora y gestora doméstica de muchas cuestiones de la vida de las comunidades. Entonces su lugar era, pues sí, central e importante en todas estas comunidades precapitalistas porque tenía el papel de producir a pequeña escala o bueno, a escala tal vez comunitaria, las cosas que eran necesarias para la reproducción del día a día. Como sus funciones se ven, pues sí, como, ¿cómo se podría decir?
reemplazadas por la gran industria, es decir, todo lo que antes tal vez las mujeres producían al interior de estas comunidades son reemplazadas por la gran industria, un poco por eso empieza la cuestión de la mujer, porque se pierde, o para las mujeres un poco pierde sentido su existencia. De hecho, hasta hay un texto donde Clara dice como, bueno, entonces a partir de este momento nos hemos visto, bueno, obviamente con otras palabras, pero lo dice como nos hemos visto en la necesidad de preguntarnos por nuestra existencia y por nuestro sustento, ¿no? O sea, cuál es el significado de nuestras vidas como mujeres. Entonces, según yo, es por eso que no existe una cuestión de la mujer precapitalista, porque había una función muy importante o sea, como en la reproducción de todos estos bienes que se hacía de forma comunitaria, y como son reemplazados por la gran industria, pues por eso que empieza la cuestión de la mujer en distintas clases sociales, justo, y ahí ya Setkin hace distintas aclaraciones, ¿no? Como, bueno, obviamente entre las clases medias y las intelectuales, pues un poco este es su cuestionamiento. Entonces yo entiendo que eso, que la cuestión de la mujer es como la pregunta de las mujeres sobre sí mismas, sobre sus vidas y su significado, o algo así. Yo es como lo entiendo. Pero eso sería como saltarse, digamos, de la etapa comunista hasta el capitalismo, ¿no? Sin otras etapas. No, yo entiendo que incluso en la Edad Media también había funciones importantes que desarrollaban las mujeres al interior. Me parece incluso que Federici habla de eso, de cómo incluso en ese momento, por ejemplo en la Edad Media, las funciones entre hombres y mujeres eran menos diferenciadas que lo que han sido ahora en la modernidad. Entonces, no, yo creo que sí se están incluyendo periodos previos. Y bueno, obviamente esto tiene que ver con el debate público-privado, ¿no? O sea, se me olvidó agregar eso, que hay como un momento, o sea, la cuestión de la mujer empieza cuando la mujer es arrojada al espacio público y tiene que verse, sí, se ve forzada a buscar su propio sustento y significado en la vida moderna. Entonces, mientras que antes tal vez estaba en un espacio doméstico que tal vez sí era funcional a la comunidad, pero aún así seguía siendo como un espacio privado, según yo, como que este arrojamiento hacia el espacio público es lo que hace que surja la cuestión de la mujer. Igual, yo creo que va más que porque por la posición que ocuparan las mujeres o la relevancia que se le dio al trabajo de la mujer en diferentes épocas, desde la instalación de la propiedad privada, más hacia si en qué momento hubo una consciencia de que ahí había una cuestión de la mujer, ¿no? Por parte bueno, no solo igual de las propias mujeres, pero es cuando en lo que acabo de subrayar dice eh, que cuando, como has dicho ahora, millones de mujeres tuvieron que empezar a incorporarse a, al trabajo asalariado, se encontraron cara a cara con la pregunta de cómo podían ganarse la vida económica, social, mentalmente, y desde, bueno, eso no sé cómo, no sé ahora cómo está en inglés, pero tenían que buscar ese alimento económico y mental. Comenzó el movimiento moderno de la mujer, porque también antes de eso dice, en la época del Renacimiento fue el periodo de tormentas y el despertar de la personalidad individual en el sentido moderno, y en aquellos tiempos de gigantes encontramos a la mujer como eje de la vida social, artística y política, y sin embargo no hay rastro de un movimiento de mujeres. No sé, igual va más por el cuestionamiento de ese posicionamiento que se da cuando y que no se da hasta que la mujer empieza a participar de la esfera pública cuando es arrojada a la industria. Amada. Bueno, no sé si quieran como seguir en esto, o sea, es que bueno, yo más bien un poco quería leer como mis notas que hice en general sobre esta lectura. Y bueno, va. Entonces, bueno, voy a cambiar un poco drásticamente. Bueno, las cosas que yo anoté que a mí me llamaron la atención sobre el texto de Eleanor Marx, que bueno, no tengo bien identificadas todas las citas porque justo no estaba preparada para eso, pero bueno, un poco les voy contando, ¿no?
Anoté que, bueno, me gusta esto de que Eleonor critica la falta de comprensión de los movimientos de mujeres, bueno, de las feministas, sobre la economía, así como la incapacidad de pensar fuera de la sociedad capitalista, ¿no? O sea, un poco critica que las mujeres feministas, pues lo que ya hemos un poco discutido, ¿no? Quieren tener los mismos derechos que los hombres, pero no hay una cuestión como de pensar más allá de los límites de la sociedad capitalista como tal, ¿no? También con ello hace una crítica al voto que descansa sobre la propiedad y bueno, creo que eso es interesante porque bueno, es interesante pensar cómo incluso el voto fue ganado antes, incluso por mujeres propietarias burguesas, antes que personas, por ejemplo, racializadas, obviamente migrantes, ¿qué más? Incluso hombres sin propiedad, ¿no? Entonces, bueno, eso es también interesante, como no únicamente ha sido una lucha el voto por de las mujeres, sino también pues una cuestión de que no solo descanse en una cuestión de propiedad, ¿no? Luego también me pareció muy interesante cuando habla de las debilidades ocasionales de la mujer, que bueno, yo lo entiendo como lo puede ser la menstruación o pues sí, sobre todo la menstruación, el embarazo pues no será como tan ocasional, pero bueno, me gusta que saque ese tema y cómo señala que no es un mal en sí mismo, sino que las condiciones insalubres de la modernidad acrecientan esta debilidad, ¿no? Entonces, bueno, eso también me pareció bastante interesante, o sea, que esté hablando de la menstruación ya en ese momento, que por ejemplo actualmente es un tema pues que vemos en muchos lugares, ¿no? Esto de la menstruación digna, etcétera, pues es interesante que es algo que ya ahí tiene como un pequeño una pequeña un cuestionamiento o interés, está Eleonor. Y bueno, como todo ello es utilizado, obviamente, como ya lo hemos visto, por los capitalistas para reducir el salario femenino, ¿no? También, bueno, yo sentí que en Eleonor, bueno, pues muy de su época, obviamente, sigue presente la concepción heteronormada y binaria de hombre-mujer y la necesidad de unión para la completitud. Entonces tiene una concepción como de que no hay seres humanos completos en sí mismos, sino de que como que hombres y mujeres en la unión son como el ser humano completo, ¿no? Y bueno, creo que es algo muy de su época y pues sigue en ella presente ese pensamiento. También me gustó cómo habla de que la mujer es criticada por permanecer soltera y cómo le da este análisis económico y dice, bueno, es que es criticada por permanecer soltera porque en la sociedad burguesa el matrimonio es una transacción comercial y el no cumplir con los deberes comerciales es el peor de los pecados, ¿no? Entonces también eso, o sea, me pareció muy interesante el enfoque a justamente cómo ven a las mujeres solteras, más allá como una cuestión moral, como una cuestión de no se está cumpliendo una transacción comercial que en el capitalismo sería como un deber importantísimo, ¿no? También me gustó, esto me parece que esta sí la tengo identificada, creo que es en la página 6, sí, de cómo habla de bueno, yo siento que hace una fuerte crítica al espacio doméstico y el arduo trabajo de cuidados que realizan las mujeres a lo largo de toda su vida, ¿no? Cuando dice esto de la vieja fórmula de la leyenda parirás con dolor, no solamente es que se realiza, sino que se amplía. La mujer debe crear a los hijos durante largos años sin descanso para relajarse, sin esperanzas de realizarse plenamente, perpetuamente bajo la misma atmósfera de trabajo y tristeza. Y esto de, bueno, pues cómo el trabajo doméstico no tiene horarios, ¿no? Y eso que es algo que pues también ya lo ha analizado Bebel, de cómo por eso resultamos ser excelentes trabajadoras. Y también, bueno, otra cosa que me llamó la atención de la lectura fue el divorcio y, bueno, cómo el divorcio es una situación dispar para hombres y mujeres, porque ya que los hombres son los que son los propietarios y tienen las posibilidades económicas, pues es más fácil para ellos divorciarse y no quedar desamparados, ¿no? O sea, sin absolutamente ninguna cuestión de protección económica. Y bueno, la última reflexión que tuve sobre todo el texto, que bueno, eso es, no sé si le estoy echando mucho aguacate a mis tacos, porque, o sea, yo entiendo que bueno, Eleonor secunda esta concepción binaria de lo masculino y lo femenino que se oponen, ¿no? Y bueno, creo que es algo que también vimos en Bebel, como él considera que los hombres que se feminizan y las mujeres que se virilizan son como cuestiones mórbidas, o sea, le están dando un tratamiento médico a eso, ¿no? O sea, como una concepción médica.
Ahora, me parece, pero no estoy segura, que apuntan a que justamente estas diferenciaciones entre masculino y femenino se dan exactamente pues por las condiciones sociales, ¿no? O sea, como que el honor insiste mucho en, es que hay hombres y mujeres porque pues nos educan como hombres y mujeres, ¿no? O sea, desde que nacemos estamos constantemente siendo reafirmados de que hay cosas masculinas, de que hay cosas femeninas, entonces se hace esta como oposición binaria. Pero justamente, o sea, un poco pensando en que las condiciones materiales transformarían ese tipo de concepciones, no sé si un poco se podría pensar que pero sí no sé si estoy estirando demasiado el argumento, pero no sé si se podría pensar un poco que pues el marxismo apunte a la abolición del género, ¿no? O sea, justo si hay condiciones iguales para todos y no hay una educación específica para hombres y una educación específica para mujeres, pues no tendría por qué existir esta oposición binaria, ¿no? De lo femenino y lo masculino. Aunque obviamente pues eso se contrapone con lo que pone antes de que, bueno, creo que cita a Kant, bueno, no recuerdo bien a quién cita, pero de esto de que se necesita como de la oposición binaria para la completitud, o sea, algo así. Pero bueno, no sé, eso es algo que se me ocurrió leyéndolo, ¿no? De que tal vez no en ella, pero a partir de ciertas bases marxistas podríamos apuntar a que justo el género ya no exista en algún momento, pero no sé qué piensen ustedes. Ahora que dices eso, Amada, recordé también en la presentación de la maestra cubana, que ella dice que mucho del machismo cubano en el hombre, pero también en la mujer, no ha sido superado porque dice somos una sociedad homofóbica y no acostumbramos plantearlo en esos términos, ¿no? Ella dice en su presentación que dice no solo los hombres, sino las mujeres, al criar a nuestros hijos, tenemos el temor de que salgan gay, ¿no? Entonces dice, tenemos que criarlos como hombrecitos, y efectivamente así es en todas partes, ¿no? Entonces, aún en la sociedad cubana, dice ella, seguimos las mujeres con eso, ¿verdad? Entonces, y ella lo refirió en esos términos, somos una sociedad homofóbica y eso es algo que tenemos que combatir profundamente para que pueda desaparecer eh, ese machismo, esa opresión. Me pareció que es una cuestión que un poco va por el lado que estabas diciendo, me llamó mucho la atención porque me parece que es cierto, ¿no? Somos sociedades homofóbicas. Bueno, y sobre esto que dice Carlos, sí, yo siento que, o sea, que un poco uniéndolo a lo que estaba diciendo, o sea, esto de justamente las sociedades homofóbicas, que a veces mucho también es ese miedo, ¿no? O sea, como de el miedo a los hombres feminizados o el miedo a las mujeres, masculinas o cosas así, ¿no? Entonces justo yo me pregunto, bueno, pues que si no existiera esa oposición tan marcada entre femenino y masculino, no tendría por qué haber toda esta... Sí, que me parece que es todo un trip como de, ay, si eres lo suficientemente, aparte, bueno, que yo, bueno, hablando yo como mujer, que pues para las mujeres, supongo que para los hombres también, pues, es algo súper pesado, ¿no? A lo largo de todas nuestras vidas, esto de cumplir con un, pues sí, con un estereotipo de feminización tan marcado y tan difícil como de cumplir. Entonces creo que muchos problemas vienen de ese tipo de oposiciones, ¿no? De la oposición entre masculino y femenino y de cómo no, y de no poder pensar que pues incluso ambas cosas cohabitan en todos los cuerpos, ¿no? Tanto lo masculino como lo femenino están presentes en todes. Y justo creo que también ahí entra pues ya también el debate de cuestiones trans, ¿no? Y de la transfobia y todo esto, que también creo que hay como justo este miedo, como a los hombres feminizándose, las mujeres haciéndose hombres, ¿no? Entonces, bueno, justo quizás si ni siquiera existiera esa oposición, pues no habría tanto como discusión y problema en torno a estas transiciones, porque tal vez incluso no habría que transitar hacia ningún lado, ¿no? No sé, pienso. Pues yo estoy de acuerdo, pero la verdad es que no sé qué tanto lo que pienso de este tema viene de lo que he aprendido del feminismo radical y o del marxismo. Entonces no sé si alguien tiene alguna
bueno, ha hecho una reflexión desde el marxismo de este tema, porque si no yo lo que voy a decir realmente no sé de dónde viene en mi subconsciente. No, o sea, es un poco, es un poco lo que ha dicho Amada, básicamente. Es que si no hubiera una diferenciación marcada entre lo que se considera masculino y lo que se considera femenino, sí, pero claro, entendiendo el género como construcción social en base a los sexos. Entonces, si no hubiera, si se pudiera acabar con esa diferenciación eh, claro, ahí me pierdo, o sea, porque claro, o sea, yo lo que diría antes es si perdiera esa distinción tan marcada, también desaparecerían varios problemas que devienen del machismo hoy en día, históricamente. Pero claro, y también desaparecerían los problemas, como ha dicho Amada, de la necesidad que sienten muchas personas de transicionar bueno, o de un género a otro o de un sexo a otro. Pero bueno, claro, no sé. A ver, David. Yo intento aportar algo al jaleo, pero bueno. O sea, diría que en primer lugar, si la cuestión de acabar con el género, presentada así, pues en parte es un tanto idealista, ¿no? Porque nos habla de una serie de roles y valores, pero lo que nos interesa es disolver las relaciones materiales de opresión que hacen que los seres humanos vean impuestos una serie de comportamientos que ya consideramos que no debería ser así. Lo cual, si nuestra moral ya nos está poniendo sobre la pista de que hay una serie de condiciones morales que hemos de disolver, es porque en parte las condiciones materiales ya han empezado a disolver las antiguas condiciones materiales de las que había surgido esa moral que ya empezamos a ver que es caduca, ¿no? Y esta idea, no me la he inventado yo, esta idea está en el Anti-Düring de Engels. O sea, si ya se empieza a sentir la decadencia de la necesidad de que los hombres y mujeres tengan perfiles de comportamiento completamente distintos, es porque ya ha habido una aproximación económica y social y política entre hombres y mujeres que hace que empecemos a echar por la borda unos valores morales que quizás nuestros abuelos tenían mucho más asimilado, ¿no? Ahí Eleanor nos habla de que los hombres y la vida de los hombres y la vida de las mujeres no tienen nada en común en esta época, a finales del siglo XIX. Hoy en día sabemos de sobra que sigue habiendo actividades que consideramos femeninas, grupos de amigas que hacen cosas que no se espera de los grupos de amigos y grupos de amigos que hacen cosas masculinas, algunas terribles, ¿no? Y en las cuales que no interesan para nada a mujeres, ¿no? Pero también sabemos que hay ya muchos espacios de confluencia de hombres y mujeres, por empezar en la escuela, en la universidad, en el trabajo, de ocio, que hay cuadrillas, grupos de amistad mixtos, etcétera, etcétera, ¿no? Y que aunque todavía sigue habiendo una predominancia en ciertos contextos de amistades masculinas o femeninas, cada vez hay menos duda de que cada quien puede compartir el tiempo y la amistad con el sexo que sea, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también pienso que lo de pretender abolir el género como meta política actual es una gigantesca utopía, porque o sea, nuestra sociedad necesita la reproducción del capital hoy en día, la reproducción de la vida humana, ya que hay una dinámica económica que no la va a parar nadie y que sigue generando unas particularidades en los roles de los sexos, ¿no? Yo pienso, ¿no? En una sociedad socialista muy avanzada, en la cual haya guarderías públicas para todo el mundo, no exista la determinación de la fuerza física no sea una variable prácticamente de interés en la vida cotidiana. O sea, todo lo que son determinaciones, que todas las determinaciones naturales que tienen los sexos, como puede ser quién se queda embarazada, la mujer se queda embarazada. Claro, es que incluso ese hecho mismo, el hecho de que la mujer sea la que se queda embarazada y la mujer está gestando una criatura durante 9 meses y luego tiene que amamantar a la criatura,
eso, muy probablemente, esa condición material ineludible va a generar algún tipo de vínculo, algún tipo de recreación moral, que sea un trabajo el hecho de que el marido se asuma, ¿no? O sea, será trabajoso el hecho de que asuma la misma posición a la que la mujer se ve ya directamente inmersa en ella respecto a su hijo, porque lo ha estado gestando, pariendo y amamantando, ¿no? Entonces diría que, o sea, que tienen que haber unas condiciones muy avanzadas del comunismo para que esto pueda ser posible. Pero por otra parte, que las desigualdades de los sexos han buscado ser destruidas o en la medida de lo posible, o avanzar en la igualdad de los sexos por parte del marxismo, yo creo que eso es claro, ¿no? Desde el principio. Pero ya digo que llega a ser absolutamente indiferente cuando también está la cuestión de las el disfrute, o sea, los gustos sexuales, ¿no? O sea, los gustos sexuales también implican que te gusta uno u otro sexo. No sé, esto es todo lo que quería aportar. Yo creo que como objetivo a corto plazo y al margen de una revolución socialista de la abolición del género, no tiene ni pies ni cabeza. Al contrario, con el desarrollo muy avanzado del socialismo, los sexos irán confluyendo, pero yo me cuesta pensar que llega a ser completamente indiferente para un hombre y una mujer en el comunismo avanzado que quien esté hablando, que con quien esté hablando en un momento dado, sea un hombre o una mujer, y entre otras cosas en cuanto a sus relaciones también sexuales, ¿no? O sea, que no llegas a importar en absoluto el sexo de los sujetos en las relaciones recíprocas. Me cuesta mucho que eso llegue a ocurrir. No sé ni siquiera si es un objetivo necesario. Lo que hay que acabar es, por supuesto, es con todo lo que conocemos de dominación, violencia, exclusión y todo eso, ¿no? Pero de ahí llegar a decir que no debe haber nada nada a nivel de valores que veamos que nos haga distinguir un sexo de otro. No sé si es al final pues una hipertrofia de un problema social, ¿no? Un problema social que es real, que es el hecho de que la mujer está dominada y que se le obliga pues, a maquillarse, a dedicar mucho más tiempo a la vestimenta, a preocupaciones estéticas, ¿no? Y el hombre se le permite ser despreocupado estéticamente, bla, bla, bla. Más una hipertrofia de ese problema que un diagnóstico real. Perdón por el aporte vago, pero no tengo más claridad en el asunto. Sí, yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, veo que hay mucha cuestión mercantil, ¿no? Y eso afecta un montón. Por ejemplo, observando relaciones personales, sí veo que hay muchas compañeras, amigas y todo que van más allá de lo que hace 30, 40 años conocía yo, que viví, digamos, en sus relaciones sexuales, ¿no? Y en sus relaciones en general, y la insistencia en trabajar, en tener sus recursos, en la misma necesidad de las familias por la misma situación que tienen que salir a trabajar, y observo cómo el salir del espacio doméstico en realidad sí les libera bastante, ¿no? Es la libertad de estar fuera, la libertad de comprar sus cosas, de aportar, y donde ya no se les puede decir hacer esto, hacer lo otro, porque no, es que también aportan, ¿no? Y entonces también tienen la libertad de salir y tener este tipo de relaciones sexuales que quieran, ¿verdad? Un poco, ya no con la misma
rigidez de nuestros padres, ¿no? Entonces sí veo que en efecto avanza, digamos, ¿no? Y que sumarse a las fuerzas productivas, es decir, salir de lo doméstico, yo creo que realmente ayuda mucho a la liberación y también a los hombres nos hace tener que negociar, ¿verdad? Y esa es parte de la educación. A mí me parece que sí es un punto importante. Lo que sucede es que sí, llega a cuestión, a mí, por decirlo así, lo masculino me harta, ¿no? Decir eso de macho, ya, yo ya me retiré de las manadas, ¿no? Porque de veras es tan patético, ¿no? Ver al hombre ahí, el macho, y el que se la lleva de aquí, el haciéndose el que sabe y el dominador. Es algo tan patético. Y las mujeres en ese sentido son más sensatas, ¿no? Lo ven y entonces creo que son planteamientos, son valoraciones que se formulan precisamente para discutirlas, pero que en efecto yo veo que la situación va en el sentido en el que plantea David, ¿no? Es decir, esto va para largo y hay un avance realmente de las relaciones en general que sentido. Pero otra cosa, digamos, en el sentido de lo que dice Amada, también tiene sentido, digamos, ¿verdad? Debieran de educarnos de otra forma. Yo hubiera querido ser educado de otra forma, pues, ¿verdad? Yo tengo una hija de 13 años y la educo totalmente de otra forma. Con lo de la menstruación, por ejemplo, le di un abrazo, la felicité, y hablamos mucho de eso. Cuando se le manchan sus calzones, yo soy quien se los lavo y todo, pues, soy divorciada de la madre, se los lavo y todo, y esas cosas se ven bien raras, ¿no? Hay gente que piensa, bueno, ¿y qué le pasa? ¿No? Eso no es trabajo de él, y quienes me lo preguntan en sus términos, ¿no? Usted no debería hacer esas cosas. Para mí me genera una gran satisfacción, porque me da una integración con mi hija que me hace feliz, porque entonces compartimos más en otra forma, como yo tuve la oportunidad de hacerlo. Entonces, si no es que desaparezca el género con mi hija, pero evidentemente hay una situación muy distinta, ¿verdad? Donde con el ejemplo y en lo que platicamos, trato de enseñarle que debe aprender que ningún tipo de dominación es buena. No, y hablamos de Max y de todo, pero le hago ver con esta y muchas otras formas, ¿verdad? Haciendo el oficio doméstico y compartiendo todo esto para que ella vea que el ideal de hombre tiene que ser las cosas que también ella haga, pues, ¿verdad? Y no un macho dominador, pues, no sé cómo le va a ir, pero va a ser cuestión de ella, pero me parece que es importante trabajar en eso y seguramente no soy el único, ¿verdad? Pero me parece que son cuestiones que uno va experimentando, que va presentando, exponiendo, observando, y que sí, efectivamente uno va viendo ese avance, ¿no? No hay que dejar de tener confianza en la clase trabajadora. Amada, creo que tienes la mano levantada, es que no estoy de moderadora, pero... Sí. Sí, no, pues no, yo no estaba planteando que hubiera o sea, como pensar la abolición del género como o sea, como algo próximo o como el objetivo primero y más necesario, sino más bien al contrario, o sea, pensaba un poco a partir de lo que leí de Leonor, me puse a pensar como, bueno, y si justamente pensamos que el marxismo obviamente quiere desarrollar otra base material, pues a partir de esa base material, qué transformación ocurrirá, por ejemplo, respecto a justo esta distinción, pues sí, ¿no? Que se da a partir de una distinción de sexos. Y bueno, no sé, es que también como que lo relaciono mucho con una lectura de Bourdieu en la que justo él plantea que pues que hay sociedades donde no hay dos géneros, ¿no? O sea, donde hay incluso 5 o cosas así. Aquí también en Oaxaca podríamos decir que también tenemos
Sí, me parece que sí es en Oaxaca y déjenme, lo checo. Sí, según yo sí es en Oaxaca. En Oaxaca hay 3 tipos de géneros, ¿no? Están hombres, mujeres y mushes, que justo podría ser lo que la gente conocería como un transgénero, pero es algo que ellos tienen así reconocido. Entonces, o sea, más bien yo me preguntaba eso como, bueno, el marxismo, que obviamente quiere desarrollar una base material distinta, ¿qué pasa? ¿Qué desdoblamiento, o sea, justamente habría de eso sobre los géneros, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaba pensar como, bueno, pensando que tal vez sí justo sobre una base material, o sea, de condiciones iguales para todos, que eso despliegue una educación igual para todos y oportunidades iguales para todos, tal vez ni siquiera ya exista esta distinción, porque pues justamente a partir de la distinción como por decirlo de alguna forma, primaria de la distinción sexual del trabajo, pues empieza toda esta dicotomía binaria, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasaría si justo ya no, a partir de nuevas condiciones materiales, justo en una sociedad, como decía David, ¿no? Socialista ya muy avanzada, se pudiera plantear que tal vez en algún momento ya dejarían de existir estas distinciones hombre, mujer, masculino, femenino, pero más bien era eso, no era un poco pensar ahorita como, la abolición del género, porque pues justamente yo, bueno, yo no comparto ninguna de esas visiones que son como discursivas, pero no plantean cambiar nada en lo material, ¿no? Es un poco esto que se dice de ecologismo sin anticapitalismo, pues es así como un discurso de las clases altas, ¿no? Lo mismo, plantear que haya poliamor sin ser anticapitalista, porque yo también creo que es una cuestión económica lo que te permite tener relaciones poliamorosas, pues también, ¿no? O sea, solamente es como un discurso de las clases altas. Entonces, más bien iba por ahí, o sea, pensando que a través de una nueva base material, o sea, que tal vez a través de planteamientos marxistas, también podría haber un planteamiento de abolición del género, ¿no? Pero justo a partir de la base de pensar la materialidad primero. Y ya, más bien era eso. Y bueno, como ya es algo tarde, yo algo que quería comentar a partir de la película de Leonor Marx y de las lecturas, es que me llamó mucho la atención que Aveling salga de coautor en todas las, ay, no había leído el comentario de Olga. Lo voy a leer en voz alta para que quede en la grabación. Dice Olga, en varios pueblos indígenas hay un tercer género, como en Guna Yala, pero esas personas siguen siendo discriminadas, se encargan de tareas feminizadas como el textil. Sí, pues eso es lo que yo digo, yo siento que eso es muy interesante, o sea, también es algo que plantea Bourdieu, que incluso el sexo, que podría parecer biológico, está, pues sí, es pensado, la verdad, a partir de concepciones sociales, ¿no? Y no es casual que a partir de ello se desplieguen 2 formas de género, pues sí, binarias y opuestas, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece un tema bien interesante. Y bueno, de lo de Leonor, que bueno, sí me llama mucho la atención que justo en la película presentan a Aveling como el Aveling como, pues sí, como un poco un vividor que se está intentando colgar del apellido pues sí, de la familia Marx. Y bueno, a mí me cayó muy mal en la película, lo terminé odiando, entonces como que me llama mucho la atención que justo casi en todos los escritos aparezca como coautor, ¿no? Mientras que, pues, por ejemplo, vemos el caso opuesto en diversas sociólogas, por ejemplo, esta Marianne Weber, que era pues la pareja de toda la vida de Max Weber, fue la que edita, compila, organiza, o sea, todo, hace absolutamente todo sobre economía y sociedad, que es como la obra cumbre de Max Weber, que ni siquiera existiría si no lo hubiera compilado, editado, en fin, 1000 cosas, puesto muchas horas de trabajo ahí, está Marianne, y pues Marianne no aparece como coautora, ¿no? O sea, para nada aparece como coautora en ese libro, que claramente es parte de su coautoría. Y pues nada, me llama la atención que aquí todo lo contrario, ¿no? O sea, como que sí se nota esta imposición patriarcal, que también creo que se ve mucho en la película, que está interiorizada en nosotras las mujeres y que aunque sabemos y tenemos armas para nombrarlo, defendernos y de estas cosas, pues que está bien interiorizado, ¿no? Y que tenemos prácticas que son muy difíciles de
desterrar. Entonces, bueno, pues sí, me llama mucho la atención que Abelin salga en casi todos los escritos como coautor, mientras que pues, desde mi punto de vista pues no tendría por qué estar, ¿no? Y ya, esa es una de las cosas que también quería comentar. Y a través también de este texto de Gotha Congress, pues me hizo pensar mucho cómo Clara Zetkin, pues sí es una clásica marxista, ¿no? Y es bien poco leída, o sea, pues que justamente la estén retomando pues en ese escrito y también me parece que en el proletariado en la casa, ¿no? También la mencionan mucho, ella es como el hilo central también de esa discusión que tiene con Bax. Entonces, bueno, pues es evidente que si otras mujeres están citando a Zetkin es porque para ellas era un referente, ¿no? Entonces, pues es muy evidente cómo Clara Zetkin sí ocupa un lugar importante en el imaginario, bueno, no en el imaginario, en todas, pues sí, en la tradición marxista en general, y pues que sí es muy poco recuperada realmente, casi no es leída a comparación de Rosa Luxemburg. Y ya, esas dos cosas más quería decir. David. Un pequeño apunte, por si acaso se pasó por alto, que hay de los textos eran 4 y en 2 que son con coautoría de Abelin, si no me equivoco, pero hay otros 2 en los que aparece también Eleanor Marx y pone Abelin por esta tradición de poner el apellido del marido. Pero son 2 y 2, o sea, 2 son de ella sola. Y también quería compartir otra cosa, que es del tema de los museos de Juchitán, que, por ejemplo, allí los roles que tienen son marcadísimos, ¿no? Y los roles de todo tipo, ¿no? El lugar que ocupan en la sociedad está ultra definido, mucho más incluso que el de la mujer en la sociedad burguesa, ¿no? O sea que incluso el hecho de que existan un tercer género o cosas así, pues no, ni siquiera es de por sí un fenómeno pues liberador ni nada por el estilo, ¿no? Y también quería comentar que, sí, cuando estaba comentando a raíz de lo que habías dicho tú, Amada, no, por supuesto, no estaba pensando en el argumento que tú decías, estaba pensando justo en estas posturas políticas que tienen como primer objetivo la abolición del género. Y, por ejemplo, aquí podemos tirar del hilo de lo que dice Eleanor, o sea, podemos pararnos a pensar un momento en cuáles son las condiciones económicas que permitirían quizás empezar a sentar las bases de que eso sea más o menos posible. Y si eso se asume, entonces toda esa gente se tiene que hacer marxista, socialista, porque no hay otra forma. O sea, tendría que haber un trabajo de superación de todas las condiciones económicas que generan diferencias entre hombres y mujeres, que solamente se puede conseguir con los medios de producción en propiedad del conjunto de la sociedad y construyendo una sociedad no en función de la valorización del capital, sino en función de las necesidades que esa sociedad defina como las que debe satisfacer. Yo tengo una duda. ¿Por qué en todos estos textos se habla de socialismo y no de comunismo? ¿Era porque todavía no se fundaba el Partido Comunista? ¿O todos estos personajes sí conocían como la diferencia, o bueno, no sé, la distinción entre proyecto comunista, socialista, o no sé, o es algo que se da por hecho? O sea, no sé, me ha surgido un poco esa duda al estar leyendo todos los textos. Pues ahí el gran fenómeno a tener en cuenta es la Tercera Internacional, que es la llamada Internacional Comunista de 1919. O sea, toda la etapa hasta 1910, hasta la Primera Guerra Mundial, hasta que entra en bancarrota la Segunda Internacional, los rusos hacen la revolución y entonces contra la bancarrota de la Segunda Internacional, Lenin funda la Tercera Internacional en 1919, que se llama Internacional Comunista y se funda en ruptura con los partidos socialistas que habían degenerado y que habían apoyado los créditos de guerra y que habían apoyado a sus países en una guerra interimperialista. Contra ese socialismo se recupera el nombre de comunismo, ¿no?, del manifiesto comunista, y por eso es la Tercera Internacional comunista. Pero tú, a Lenin, si lees en textos no sé decir el año exacto de ruptura, pero finales del XIX y principios del siglo XX,
él se va a referir a sí mismo como los socialdemócratas, nosotros los socialdemócratas, el pensamiento socialdemócrata. Socialdemócrata es sinónimo de marxismo. A partir de la Primera Guerra Mundial se reivindican como comunistas en oposición a los socialistas. Y la razón de elegir comunistas en el manifiesto comunista por Marx y Engels está explicada en uno de los prefacios del manifiesto, y lo que viene a decir es que en aquel momento, en el 1847, 46 o en esa época, comunistas era una idea mucho más proletaria, mucho más de eso, de la clase proletaria, y que el socialismo era algo más de salón. Entonces, por eso Marx y Engels eligieron la idea de comunista. Yo no sé en qué momento y por qué se vuelve hegemónico el uso de socialismo. De socialismo es lo que queda como dominante en toda la segunda mitad del siglo XX. Perdón, del siglo XIX. Porque lo que sabemos es que el manifiesto comunista pasó al olvido durante los años 50, y que Marx y Engels intentaron que el movimiento obrero fuese asimilando sus premisas, ¿no?, durante los años 60, 70, 80, y que la Primera Internacional se procuró, pero la Primera Internacional se compartía espacio con, bueno, gente de todo tipo, ¿no?, anarquistas, proudianos, etc, etc. Yo no sé en qué momento, por qué ahí, en ese contexto, en segunda mitad del 19, todo esto consensuadamente era llamado socialismo y no comunismo. Pero el punto que cambia luego es la bancarrota de la Segunda Internacional y la Primera Guerra Mundial y la Internacional Comunista de 1919. Que sería justo un año después de que se fundó el Partido Comunista Alemán, ¿no? Ah, perdón, claro. O sea, a raíz de la Liga Espartaquista. Claro, a raíz de la fundación de la Tercera Internacional se fundan un montón de partidos comunistas en todo el mundo. De partidos comunistas, por ejemplo, en España, el Partido Socialista Obrero Español, fundado por Pablo Iglesias en los años 80 y tantos del siglo XIX, para 1921 ya había en él dos tendencias: la tendencia favorable a la Segunda Internacional y la tendencia favorable a la Tercera. Entonces se funda el Partido Comunista, se funda en España, se funda en China, no sé qué nos podéis contar por América Latina, pero no sé si también en Argentina. O sea, en estos años ahora estamos en el centenario aniversario de muchos partidos comunistas, porque a raíz de la Tercera Internacional, de la Internacional Comunista, los sectores revolucionarios marxistas, leninistas, fieles a la Tercera Internacional, fundaron, distinguiéndose de sus partidos socialistas degenerados, fundaron los partidos comunistas en sus países. Ya. Según yo, según yo, porque se empieza a usar más socialista que comunista, a pesar de que ya estaba el manifiesto, es porque cuando se funda el primer partido de trabajadores en Alemania, había pues varias corrientes, y según yo la que fue más fuerte fue la de Ferdinand Lassalle, y él era pues más reformista. Entonces, según yo, por eso se usaba más, o sea, por eso gana, o sea, como que pues sí, al final hay como muchas confrontaciones al interior de los partidos, pero según yo la corriente que termina siendo la hegemónica es la de Lassalle en ese momento, y según yo él era mucho más, pues sí, mucho más reformista y menos revolucionario, ¿no? Entonces yo creo que por eso terminan por escoger el término socialismo y no comunismo, que como dices era más, pues sí, de las clases populares, proletarias, etcétera. Entonces creo que podría tener que ver con eso. Vale, pues ¿alguien más tiene algo que comentar? Si no, vamos cerrando ya. Yo quería comentar una cosa, que bueno, que de Zetkin vamos a trabajar luego varios textos, pero que su importancia es muy, muy grande a nivel teórico y organizativo, y también por un periódico que editó, que debería ser leído por muchísimas mujeres proletarias. Y sí que es interesante que el feminismo ha rescatado a otras figuras, pero con Zetkin le cuesta más trabajo, porque tiene textos pues explícitamente, ¿no?, explícitamente en los que marcan muy claramente la línea proletaria. Entonces es más complicado plantear a Zetkin como una
una feminista preocupada solamente por las cuestiones de la mujer, ¿no? Cuando es una mujer que está buscando la organización de las mujeres obreras para la construcción del socialismo y en el marco de la revolución socialista resolver, bueno, pues todas las contradicciones de la sociedad, entre ellas la dominación de la mujer. Y como hay momentos en los que, bueno, vamos a leer el texto ese de separación tajante, ¿no? Entonces, y la necesidad de una organización específica o sea, que las mujeres obreras no pueden estar organizadas en el mismo espacio que las mujeres burguesas y que tienen sus propias metas, ¿no? Pues todo esto entra en conflicto con el feminismo dominante actual. Se comparte por el chat que en ocasiones no la reconocen como fundadora del 8M. Sí, bueno. Incluso yo he visto en textos feministas hablar de caracterizar a Kollontai y a Luxemburgo como feministas y no como comunistas. Es también un revisionismo muy fuerte, ¿no? Estás destruyendo cuál es la verdadera posición política de unas personas explícitamente defendida y cuáles son sus verdaderos referentes, ¿no? Y la estás replanteando. Bueno, pues cerramos la sesión, que a este no iba al micro, pues ya digo yo que terminamos y nos vemos en la próxima.